en Descubriendo Destinos visitaremos un hotel y reserva ecológica en el corazón de la selva misionera, donde vamos a disfrutar de la naturaleza y vivir una experiencia única descubriendo su flora y fauna silvestre. En el noreste de Argentina, a tan solo 60 kilómetros río arriba de las cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, se encuentra Yacutinga Lodge, un complejo ecoturístico de conservación ambiental inmerso en plena selva subtropical. Cuenta con un servicio de transfer exclusivo que traslada a los turistas desde el punto de encuentro Raíces Argentinas hasta la reserva, siendo esta la única forma de llegar. Partimos desde la ciudad de Puerto Iguazú para recorrer unos 140 kilómetros de ruta en un viaje de 2 horas y media, atravesando el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Uruguay, hasta llegar al destino de la Reserva Yacutinga. En el viaje pasamos por el pueblo Andresito y recorrimos rutas de tierra colorada adentrándonos en la selva. Al llegar nos recibieron con una rica limonada y unos chipá, elaborados con harina de mandioca y queso, una comida típica local muy sabrosa. La arquitectura del lugar se fusiona con la selva. Es un ambiente rústico y confortable, construido con materiales reciclados, piedras, troncos y grandes trozos de madera aprovechados de árboles caídos que se integran de manera orgánica con el medio ambiente. Una piscina en medio de la selva se transforma en un oasis lleno de paz y tranquilidad. El complejo cuenta con 21 cabañas distribuidas en módulos de 4 habitaciones cada uno, al cual se accede por medio de senderos. Todas las habitaciones mantienen la estética selvática y poseen agua pura natural proveniente del acuífero Guaraní a 85 metros de profundidad. Cuentan con jabón, shampoo y acondicionador orgánicos con perfume de citronela y lemongrass, los cuales ahuyentan a los insectos y sirven de repelente. Las habitaciones son amplias y confortables, basadas en un estilo de vida simple, relajado y sin consumo. No poseen teléfono, ni aire acondicionado, ni televisión, pero poseen una vista única a la selva. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, con mucho gusto. La verdad estoy preparada para una experiencia en la selva, acá en Yacutinga. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, te cuento, las actividades son así. El primer día tenemos una presentación, le mostramos qué es lo que hacemos acá, que es turismo sustentable. Le mostramos la situación de nuestra selva y de todo lo que pasó y que está pasando actualmente en la selva misionera, todo lo que fue deforestado de esta selva paranaense, Brasil, Paraguay y acá mismo. Y queda ahora alrededor del 6% de lo que era originalmente. Y así mismo uno ve y es mucho monte parece, pero para los animales poco. Y al otro día la primera excursión es hacer una flotada, hacemos caminata a los senderos, vamos hasta un arroyo, ahí el arroyo San Francisco, tomamos los kayaks, que son para 2 personas cada uno, navegamos, bajamos en un sendero, una parte en un sendero, caminamos de vuelta hasta el lodge. Es senderos en el monte. Bueno, si te parece empezamos esta experiencia y disfrutamos de la selva. Muy bien.
Iniciamos la exploración caminando a través de uno de los senderos y a medida que avanzamos nos adentramos cada vez más en el corazón de la selva para conocer todos sus secretos. Durante esta travesía podemos encontrar una gran variedad de animales salvajes en su estado más puro de libertad. El guía Claudio nos va enseñando acerca de las diferentes especies de animales y vegetación que encontramos a lo largo del camino. La navegación de 4 kilómetros consiste en recorrer el arroyo San Francisco hasta desembocar en el río Iguazú, en donde continuamos con la caminata por otros 4 kilómetros de senderos. El agua calma del arroyo y la corriente a favor permiten disfrutar de un paseo relajado donde abunda la paz y la tranquilidad. El sonido del viento en la copa de los árboles, mezclado con el canto de diferentes aves, crean una melodía perfecta durante el trayecto. Al llegar al río Iguazú, nos invadió una sensación indescriptible, al saber que esas mismas aguas río abajo forman el salto de la gigantesca Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú. Desde el majestuoso río Iguazú se puede ver la costa de Brasil frente a la reserva Jacutinga. Al desembarcar en tierra, emprendemos el viaje de regreso por los últimos 4 kilómetros de senderos, apreciando la biodiversidad del lugar. A veces tenemos la posibilidad, pero a veces tenemos la posibilidad de ir a los guaraníes. Tenemos nuestros guaraníes que son los nativos acá, gente indígena, y ellos son nuestros vecinos. Tienen su reserva pegada a la nuestra. Entonces, estos son 570 hectáreas y ellos tienen su reserva ahí al costado, son 150 más o menos. Entonces, tienen su selva ahí, entonces a veces vamos ahí a visitarlos, a veces. La comunidad guaraní Cahuíporá, que significa selva linda, no posee electricidad ni conexión a la red de agua, por lo que tienen que caminar varios kilómetros para conseguirla. La aldea fue fabricada con materiales de la zona y están construyendo una nueva escuela. Al visitar esta comunidad pudimos aprender acerca de la cultura guaraní y ver el enorme entusiasmo con el que hacen las cosas, como por ejemplo cantar y jugar al fútbol. Los guaraníes son conocidos por la calidad de sus artesanías, en madera tallada, cestería y la elaboración de pulseras y collares. Con el responsable de estos platos exquisitos que estamos probando en el Jacutinga Lodge.
con Marcelo, que es el chef encargado. Queríamos agradecerte porque la verdad que estaban muy buenos los platos que estás preparando. Un placer, muchas gracias. Y nos alegra eso, que a ustedes les agrade y que les guste todo lo que hacemos acá. Aparte están en todos los detalles porque son platos bien pensados para cada gusto. ¿En qué te inspirás para preparar cada plato? Y bueno, primero es que te guste lo que haces. A mí en mi sector me gusta lo que hago. Y otra es el lugar donde estamos, que tenemos esa posibilidad de ocupar muchas cosas de la estación. Aparte es todo un desafío, me imagino, porque también es meter algunas cosas que sean de Misiones específicamente, Sí. para que le guste también a todo el público que viene de afuera. Sí, sí, es eso. Usamos muchas cosas nuestras acá, pero pensando en por ahí algún extranjero o una dieta vegetariana como la tuya, que sea gustosa. Es un desafío, pero agradable. ¿Tienen un menú fijo o depende de la temporada es lo que se va preparando? Serían las dos cosas. Tenemos un menú fijo, pero también según a su temporada. En un día caluroso o verano hacemos algo más fresco y en invierno así algo más calentito. En una entrada, por ejemplo, hacemos un gazpacho en verano que es muy rico y en invierno una sopa calentita también es muy rica. Entonces cada huésped que viene acá, si tiene algún, digamos, que no puede comer determinada comida o alguna cosa, ustedes tienen que avisar. Sí. No, a nosotros nos avisan ya de antemano o que haga mal algo o una alergia y tenemos en cuenta eso en el menú. ¿Y sos vos nada más preparando No, o son diferentes chefs? Somos dos cocineros, ella es Isabel, la otra cocinera que está al mediodía y yo por la noche. Cuando yo empecé acá fue ella la que me enseñó a mí y bueno, después está la inspiración de cada uno. Bueno, queríamos agradecerte nuevamente porque realmente no se pueden perder los platos que preparan, son muy buenos. Bueno, muchas gracias, un placer. Y después de la cena, si los turistas tienen energía todavía y si quieren, hacemos una caminata corta de 1 hora en un sendero corto también en la selva. Nocturna. Nocturna, esa es la nocturna, eso es lo que hacemos aquí. Debe ser especial también a la noche, ¿no? Hacer la caminata. Sí. Tiene sus cosas, porque hay otros animales que por ahí durante el día no puedes ver. Hay animales nocturnos, hay animales diurnos. Y sí, y se ven... depende de la suerte de cada uno, ¿no? Pero hay muchos insectos, mariposas durmiendo. Generalmente se ven un tapetí, que es un conejito nativo, tatú, el armadillo o algún otro animal, las lechuzas. Bueno, esas son nuestras actividades aquí. ¿Y cuáles son las recomendaciones que tiene que tener el huésped que va a venir aquí? Para venir acá, como es contratado todo anteriormente anticipado, ahí en la página web están las recomendaciones de todo lo que tiene que traer, linterna, la ropa que tiene que traer. Pero sobre todo las mangas largas, los manga larga, sí, por los mosquitos, por insectos, por espinas, por algunas clases de orugas que tienen como espinas o tienen defensas químicas que hacen una reacción al cuerpo. Por eso deben ponerse manga larga, pilotos para lluvia, zapatos cerrados y cosas así. Muchas ganas de disfrutar. Y sí, eso sí, muchas ganas de disfrutar y aprender. Pero un turismo consciente, eso sí, es sobre sí, todo sí, lo que marcan aquí. Sí, sí, es todo referente a lo que es conservar nuestra selva misionera, que es muy importante hoy en día, ¿no? Estamos disfrutando de esta paz y tranquilidad que nos da la selva misionera y estamos con Janina para que nos cuente más acerca de todos los programas que se pueden hacer aquí. Lo que les quería contar más que nada es del programa Insight, que bueno, lo vamos a lanzar ahora para las vacaciones de julio. La idea es una combinación de yoga, meditación y alimentación consciente. Alimentación consciente es como tomar plena conciencia de que estamos hechos de lo que comemos. Sí. Entonces lo que comemos tiene que ser de la mejor calidad que se pueda. Tanto desde la preparación de la comida, como la comida en sí, tratar de comer con frutas y verduras orgánicas, tratar de comer granos enteros, incluir semillas, así que bueno, estamos como con esa combinación de cosas y por supuesto le sumamos toda la belleza de acá de Yacutinga, que tiene las caminatas de reconocimiento, con avistaje de aves, el recorrido en kayaks y también lo combinamos con la meditación, así que bueno, un poco eso. Está muy relacionado también lo que es el ecoturismo, ¿no? Claro, este lugar está basado, se llama turismo sustentable, que es un turismo que trata de no tener impacto negativo en la naturaleza. De hecho, hay un programa que se llama Rescate de Orquídeas, que es una colaboración porque los monos, hay muchos monos en esta zona,
Entonces los monos andan como colgándose de los árboles y de las lianas y tiran las orquídeas. Entonces el rescate de las orquídeas es, vamos con los turistas y juntamos las orquídeas que están en el suelo, porque al ser un suelo tan húmedo, la orquídea se pudre y se muere. Entonces le llamamos rescate de orquídeas a eso, es como una colaboración, digamos. Y también hay como programas de salir a plantar árboles nativos, ese tipo de cosas, así que no es como que uno viene de turista y tiene un impacto negativo en el lugar, sino que al contrario, disfruta del lugar y de paso colabora con la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir y bueno, los esperamos a todos los que quieran disfrutar de este hermoso lugar. Estar en plena selva, en contacto con la naturaleza, es una experiencia única y enriquecedora. Espero que hayan disfrutado de este programa. Te invitamos a seguir descubriendo destinos.